¿verdad, Nicolás? Te cedo la palabra igual para que nos hables más bien de los reformadores, hermano, por favor. Sí, hermano. Bueno, desde aproximadamente el año 1612, que más o menos los estudios acerca de la postura protestante sobre María comenzaron a ser casi famosos. Hay por ahí un escrito de un autor llamado Walter Trapolet, quien alrededor del año 1612 publicó un librito que se llama Los protestantes veneran a María. Ese librito tiene una serie de citas en las cuales se alude a Lutero, a Calvino, a los reformadores magisteriales, y se trata de demostrar que ellos tenían cierta continuidad con la doctrina y con la piedad católica, o sea, a nivel universal y en el contexto histórico de la Iglesia. Ya remontándonos en el siglo XX, Max Turian, quien fue el fundador de la comunidad de Taizé, él también publicó varios libros donde se sirve de algunas obras antiguas donde se muestra claramente testimonios íntegros de los reformadores acerca de la percepción que tenían, en este caso, de María. Y lo interesante es que no solamente está Zwinglio, quien publicó sermones sobre María, sino que también Bullinger, está Martín Lutero, como bien lo decías tu hermano, y también está Juan Calvino. Y este punto es importante porque hoy en día, y esto se ve mucho en lo que son las redes sociales, los grupos sobre todo de Facebook, se ve que se trata de interpretar el pensamiento de uno u otro autor sin ir ni siquiera a las fuentes y por otro lado, sin ir tampoco a los intérpretes, por así llamar, autorizados sobre dicho autor, que se han dedicado a ese tema. Por tanto, cualquier idea que a mí no me parezca correcta sobre un autor va a ser una simple herejía, aunque el autor mismo lo haya declarado en algún tiempo histórico. Por tanto, es un error que a veces logramos ver en algunos sectores. Pero, ¿qué podemos decir sobre Juan Calvino? Creo que primeramente tendríamos que decir que la cuestión de María en el protestantismo se muestra de dos formas, en una de continuidad y una de discontinuidad. La discontinuidad, por ejemplo, tiene que ver con que los reformadores en su mayoría rechazaron la idea de la Asunción de María, que aunque fue declarada dogma de forma muy tardía, ya en el tiempo de Juan Damasceno era una realidad. También rechazaron otras doctrinas como la Inmaculada Concepción, otras cuestiones como la veneración, la oración a María y también todo este tipo de piedad que se desarrolla en la Edad Media acerca de la relación que tiene María con Cristo y cómo esto resulta en una corredención, cómo María también participa con Cristo en la redención del género humano. Los reformadores se rehusaron a afirmar estas cuestiones, por tanto ahí claramente hay una tajante discontinuidad con lo que se mantenía en la iglesia medieval. Sin embargo, la continuidad tiene que ver con los aspectos que tú ya habías mencionado, hermano, y tienen que ver principalmente con la maternidad divina y por otro lado con la virginidad perpetua. Y es Juan Calvino quien enfáticamente habla acerca de estos dos temas. Y lo habla de dos sentidos, tanto en un carácter positivo como en un carácter negativo. Pero sería bueno comenzar diciendo qué es lo que entiende Juan Calvino acerca de María. Todos sabemos lo que ocurre en el Evangelio de Juan, capítulo 2, los primeros 11 versículos, donde ocurre la cuestión de la cena de Caná. Vemos que allí comienza a faltar el vino, se acaba de hecho, y María, de forma muy apresurada, va ante Cristo y como que le está diciendo, haz algo, haz un milagro, como si Cristo no tuviera el control de esa situación. Y Juan Calvino lo que hace, cuando comenta en el año 1553, que es donde publica sus dos comentarios al Evangelio de Juan, él dice que la respuesta que Cristo le da a María, cuando le dice, mujer, tú qué a mí y yo qué a ti, en otras palabras, ¿qué tiene que ver conmigo lo que tú me estás diciendo?
ahí Juan Calvino usa esta palabra de Jesús porque no la llama como madre, y él dice que es importante este dicho de Jesús. De hecho, lo voy a citar textualmente. Él dice, este dicho de Jesús advierte abierta y manifiestamente a los hombres que se cuiden, no sea que, elevando demasiadas supersticiones en honor al nombre de la Madre de la Virgen María, se transfieran, le transfieran, perdón, lo que pertenece exclusivamente a Dios. Por tanto, aquí Calvino saca una lección práctica, no porque esté negando un término extrabíblico que tenga que ver con la tradición, sino más bien porque él entiende que en su contexto, haciendo un paréntesis, muchas de las cosas que Calvino dice, las dice en su contexto. Por lo tanto, no porque él las haya dicho en su contexto significa que él las creía así, sino que él se ponía en el lugar de sus hermanos que eran débiles en estas cuestiones tan llamativas en ese tiempo. Prosiguiendo entonces, Calvino usa este ejemplo de las palabras de Jesús para que sepamos cómo debemos nombrar a María, pero en un contexto donde ya hay una fuerte influencia de elevación a María, por sobre lo que es, en este caso, el mismo Jesús. De hecho, Juan Calvino dice en ese mismo comentario que Cristo se dirige a su madre de esa manera para que se nos pueda dar una instrucción perpetua respecto para que la gloria de Cristo o la gloria de Dios no quede oscurecida por un honor excesivo que se le rinda a su madre. Por tanto, el primer punto fundamental es que Juan Calvino entiende que de la forma que Cristo habló de María, es la forma también en la cual nosotros tenemos que hacerlo. Obviamente en un contexto donde hay mucha influencia de esta cuasi piedad que tiene que ver con María y que se estaba desarrollando de forma muy fuerte en el siglo XVI. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a la maternidad divina? Hay varios testimonios sobre esto. Bueno, de hecho, Juan Calvino no escribió tanto, bueno, no escribió una obra sobre María. De hecho, lo único que podemos desprender de su mariología, por así llamar, se encuentra en una epístola que escribió en 1552 y en su comentario a Lucas de 1555 y el de Juan, que acabamos de sacar. Y también el Evangelio de Mateo. Esos son más o menos las tres fuentes principales para saber qué es lo que creía Juan Calvino. Respecto a la maternidad divina, como comentando el pasaje clásico de Lucas capítulo 1, versículo 43, allí Juan Calvino habla de que Elizabeth llama a María Madre del Señor, y lo primero que toca no es a María, sino la cuestión cristológica. Eso es importante, porque lo que hace Juan Calvino es decir que, por un lado, Elizabeth llama a María Madre del Señor, que no es otra cosa que hablar de madre del Adonai, o sea, del mismo Yahvé del Antiguo Testamento. No hay ninguna cuestión que decir aparte de eso. Pero por otro lado, lo que hace Calvino es decir que Elizabeth habla de María como Madre del Señor, denotando la unidad de la persona en las dos naturalezas en Cristo. Es decir, que fue válido y fue correcto que Elizabeth dijera que María es la Madre del Señor, porque estaba diciendo que era la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo ocurre esa unidad de persona, en esa dualidad de naturalezas que se unen en el mismo sujeto que es el Hijo de Dios. De hecho, él dice lo siguiente: como se hubiera dicho que el que fue engendrado mortal en el vientre de María es al mismo tiempo Dios eterno, porque debemos tener en cuenta que ella no habla como una mujer común por sugerencia propia, sino que simplemente pronuncia lo que fue dictado por el Espíritu Santo. Este nombre Señor pertenece estrictamente al Hijo de Dios, y aquí cita 1 Timoteo 3:16, Hijo de Dios manifestado en carne, quien ha recibido del Padre todo poder y ha sido designado como gobernante supremo del cielo y de la tierra, que por su agencia Dios puede gobernar todas las cosas. Por tanto, el primer argumento respecto a la maternidad divina en Juan Calvino no es tanto mariológico, no tiene que ver tanto con el término Theotokos en sí, sino más bien con la cuestión cristológica que significa el término, es decir, una refutación, por así decir, del nestorianismo. Hablar de Cristo como Dios y como hombre, con dos naturalezas en una sola persona. Ahora bien, hay un testimonio de Juan Calvino que a veces se usa para decir que él no creía en esto, pero que algunos creemos que demuestra lo contrario, pero siempre en su contexto en el cual él lo está diciendo. En el mes del 27 de septiembre de 1552, Juan Calvino escribe una carta, la Epístola 300, que se llama,
a la iglesia francesa que está en Londres. Allí Juan Calvino habla de muchos otros temas que tienen que ver con la misa, con la adoración papal y con la influencia que esto puede tener dentro de la iglesia francesa en Londres. Y toca un punto importante y tiene que ver con el término Madre de Dios. Y él dice tajantemente lo siguiente: no puedo ocultar que se desaprueba ese título que comúnmente se atribuye a la Virgen en los sermones, y por mi parte no creo que ese lenguaje sea correcto, conveniente o adecuado. Tampoco lo haría ninguna persona sobria, por lo que no puedo persuadirme de que exista tal uso en tu iglesia, porque es como si hablaras de la sangre, de la cabeza o de la muerte de Dios. Sabes que la escritura nos acostumbra a un estilo diferente, pero hay algo aún peor que esto en particular, porque llamar a la Virgen María Madre de Dios solo puede servir, y esto es lo importante, solo puede servir para confirmar a los ignorantes en sus supersticiones. O sea, a primera vista parece que en este testimonio Juan Calvino está en contra, o sea, desaprobando de forma rotunda el uso del término Madre de Dios. Pero el mismo Calvino es el que pone en contexto el uso de este término. Él mismo habla de que se atribuye en los sermones. En otras palabras, Juan Calvino estaba corrigiendo a esta iglesia y advirtiéndola de cualquier influencia que hiciera del sermón que tuviera un contenido que no tuviera concordancia con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en ningún versículo dice que María es Madre de Dios. Por tanto, ¿por qué usarlo en la predicación del Evangelio? Eso es lo primero que está reclamando Calvino. Y en segundo lugar, y aquí es donde se ve si él está en contra o a favor, es que él pone que el uso del término Madre de Dios no puede ser usado por los ignorantes y las supersticiones que estos tienen. En otras palabras, por la influencia que tienen del catolicismo romano, ya sea porque están batallando con esa influencia o porque ya vienen de una tradición romana. Por lo tanto, aquí Juan Calvino toma el término Madre de Dios en un sentido bien limitado y también no de forma tan explícita, sino que lo toma cuidadosamente por el amor a las personas de la congregación francesa en Londres, porque ellos eran ignorantes y estaban también en muchas supersticiones. Por lo tanto, si se usaba el término en el culto, en la predicación, y se unía al lenguaje cristiano, esto iba claramente a causar un retroceso en la piedad protestante. Iba a causar que se volviera a los mismos excesos con respecto a María.